Tengan todos muy buenos días. Desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica es un gusto saludarles y darles una cordial bienvenida a este quinto seminario con el nombre de Tecnologías Alternativas para el Uso y Aprovechamiento del Agua. En ese sentido, para poder dar un encuadre de la sesión, quiero ceder el espacio al señor Luis Mingo, titular de SECADESU en México, para que nos pueda comentar un poquito más de la sesión del día de ahora. Estimado Luis, le cedo el espacio y nuevamente gracias también por acompañarnos. Hola Carla, muy buenos días. Muchas gracias a ti y a todo el equipo del Proyecto Mesoamérica. Buenos días desde la Ciudad de México. Tengo mucho gusto de saludarles hoy. Mi nombre es Luis Mingo y soy el titular del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, SECADESU, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Hoy, en el marco de la presidencia pro tempore 2025-2 que ostenta El Salvador, y en continuidad con el programa mesoamericano de educación ambiental y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Semarnat, su Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, el SECADESU, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión del Seminario de Educación Ambiental en Mesoamérica, Experiencias Exitosas. En esta edición, el tema que desarrollaremos es tecnologías alternativas para el uso y aprovechamiento del agua, cuyo objetivo es conocer las acciones y estrategias que se están realizando en el país en la gestión integral del recurso de agua y mencionar cómo se puede coadyuvar desde la educación ambiental para la cultura de aprovechamiento y cuidado del agua. En la sesión de hoy tenemos el gusto que participará el maestro Eduardo López Ramírez, titular de la Coordinación de Gobernanza del Agua y Fortalecimiento de Capacidades del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y del licenciado Manuel Tovar, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Muchas gracias, agradecemos su participación y colaboración en esta serie y sin más, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Luis, por este encuadre de la sesión. Y bueno, también comentar, ¿verdad?, que es un espacio colaborativo en el cual pues procuramos la participación de todos los países que conforman el proyecto Mesoamérica. Y en ese sentido también tenemos el apoyo de la moderación por parte de Honduras. Así que, estimado Christopher, le cedo el espacio para que nos pueda apoyar en la presentación de los ponentes que tenemos el día de ahora. Así que, estimado Christopher, cedo el espacio y nuevamente gracias también por el acompañamiento. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Gracias por la participación que nos han brindado. Es un gusto para mí, ¿verdad?, poder hacer la presentación de cada uno de los expositores que vamos a tener esta mañana. Vamos a iniciar entonces ahorita presentando al maestro Eduardo López. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora. También tiene estudios de doctorado en Sociología por la Universidad Autónoma de México y ha realizado estudios de especialización en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la CEPAL. Estos estudios son en Planificación, Gobierno y Desarrollo, con sede en la Ciudad de México, Evaluación de Políticas y Programas Públicos, con sede en Santiago de Chile. Además, ha recibido capacitación en World Bank Groups, Impact Evaluation Training, y ha desempeñado como profesor investigador en el Centro Regional Universitario Centro Occidente de la Universidad Autónoma en Chapingo, en el Centro también Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad Oaxaca y en la Universidad Autónoma del Estado de México. También colaboró con el Instituto Indigenista, Nacional Indigenista, hoy conocido como Instituto de Pueblos Indígenas, y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en donde fue subdelegado de Recursos Naturales en el estado de Michoacán. Desde 1998 trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde ha dirigido diferentes proyectos de investigación para instituciones nacionales e internacionales, entre los cuales se resaltan los siguientes proyectos: Comisión Nacional de Agua, la Universidad de Agricultura de Viena,
también la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GIZ Bolivia, entre otras instituciones. También cuenta con múltiples artículos en revistas especializadas sobre temas de agua, sociedad y medio ambiente y ha colaborado en diversos libros colectivos sobre temas de participación social, comunidades rurales, agua y actualmente es titular en la Coordinación de Gobernanza del Agua y Fortalecimiento de Capacidades del INTA. Es un gusto entonces dejarle la participación al maestro Eduardo López Ramírez a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos y todas. Pues yo voy a participar a nombre de la maestra Patricia Herrera, titular de este instituto, quien por razones de trabajo, razones emergentes de trabajo, no pudo estar el día de hoy. Ella se disculpa por esa ausencia y les manda también un saludo muy grande, esperando que en otra ocasión también pueda estar en esta reunión, pero ella está al tanto de todo lo que aquí ocurre. Entonces, sin más, yo les quiero platicar sobre lo que ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en relación a las tecnologías alternativas para el uso y aprovechamiento de este recurso. La siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la presentación aparece ahí, son 6 rubros que iremos viendo a lo largo de estos 30 minutos que me han otorgado. Y sin más, pues la siguiente, por favor. Bueno, empezaré diciéndoles para los colegas de centroamericanos y de otros lugares que nos están viendo y que no conocen el instituto, les diremos quiénes somos, ¿no? Somos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es un organismo del Estado, es un organismo público descentralizado que se dedica a la investigación, al desarrollo y a la innovación de tecnología, así como a la formación de recursos humanos en temas relacionados con el agua. El objetivo principal de este instituto, de nuestro instituto, es contribuir a las soluciones de los problemas hídricos tanto del país como de otras regiones, particularmente de Latinoamérica, pero también hemos colaborado en otros temas del ámbito internacional. En este objetivo se utiliza la ciencia y la tecnología, o pretendemos usar la ciencia y la tecnología para mejorar la gestión del agua en el país y en otras latitudes. La siguiente, por favor. Tenemos diversos objetivos institucionalmente, pero me voy a centrar básicamente en 3 que tienen que ver con el tema que hoy nos convoca. El primero es y el principal tal vez objetivo del instituto es generar conocimiento científico y tecnológico que sirva para apoyar la toma de decisiones de las diferentes instancias del sector hídrico y que estén orientados al manejo y conservación del agua. Otro de ellos es la incorporación de un enfoque prospectivo e interdisciplinario del agua en nuestro quehacer institucional que nos permita reconocer a este elemento como un pilar para el desarrollo sostenible y equitativo de nuestro país. Y otro más tiene que ver con reducir la dependencia tecnológica del exterior e impulsar procesos de innovación en un entorno que sea más favorable tecnológicamente y que nos permitan garantizar nuestra soberanía científica como país. La siguiente, por favor. Bueno, la misión que tenemos como instituto es entonces generar, transferir y difundir conocimiento, tecnología e innovación como soporte para el manejo integrado, equitativo y sustentable del agua en México y en otras latitudes. Eso es lo que somos, es el IMTA, y bueno, si después tienen alguna pregunta podemos ampliar al respecto. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el contexto de nuestras intervenciones y cuál es el contexto específico de las intervenciones en temas de tecnologías alternativas o tecnologías apropiadas? Aquí solamente para que tengan un referente, la gráfica muestra la cantidad de población urbana en México y la cantidad de población rural. En México, la población rural son aquellas localidades que van de 1 habitante a 2.500 habitantes. Como ustedes pueden apreciar,
México es un país eminentemente urbano. La mayor cantidad de la población se centra en muy pocas localidades de gran tamaño, y esto representa el 78% de nuestra población. Sin embargo, hay un sector de la población que está, oscila alrededor, va entre los 26, 27 millones de habitantes y representa el 21% de la población. Estas poblaciones, las poblaciones rurales, son en las cuales principalmente el INTA ha intervenido con temas de tecnologías alternativas. En esta población es en la que nos enfocamos, sin dejar de lado, cuando es pertinente y es posible, atender población urbana con tecnologías apropiadas. La siguiente, por favor. Eh, Solamente para tenerlo en la memoria, estos son los datos que nos proporciona el documento Estadísticas del Agua en México, elaborado por la CONAGUA. La versión 2023 nos dice que en el ámbito nacional, México tiene una cobertura del 96% de agua entubada en la vivienda o en el predio, del cual 98% es la cobertura urbana y 86% la rural. Entonces, como pueden ver, es un porcentaje, falta todavía una cantidad importante de población que atender en el medio rural. En el caso del drenaje a una red pública o a una fosa séptica, las cifras son similares, y me gustaría destacar el ámbito urbano, en el cual estamos en un 79.6 de cobertura. Evidentemente es más bajo que el ámbito rural, como se puede apreciar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que sucede es que la cobertura en zonas urbanas evidentemente se debe o hay más cobertura por varias razones, entre ellas la concentración poblacional, porque existe menos dispersión a diferencia de las localidades rurales, y porque los factores orográficos en la mayoría de ellas favorecen el abasto de agua, ¿no? No es lo mismo abastecer una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, que está en altiplano, con todo lo que ello implica, que a diferentes localidades dispersas muy alejadas de los eh, cuerpos de agua donde se pueden abastecer de este mismo líquido. La siguiente, por favor. Entonces, la población rural tiene una falta o una carencia en el acceso al agua y al saneamiento de calidad. Esto es uno de los obstáculos más importantes que les impide mejorar a las familias de las zonas rurales su calidad de vida. Solamente unos datos ahí muy, muy rápidos. El 25% de la población de nuestro país se distribuye en alrededor de 185,000 localidades rurales, es decir, son muchas, muchas localidades que se encuentran alejadas y dispersas de los principales centros de población. El 21% de esa población está catalogada por el Consejo Nacional de Población como localidades de muy alta marginalidad, y el 58% con alta marginación. Esto es, las condiciones de vida en las que se desenvuelven son bastante deplorables, tienen muchas carencias, generalmente carecen de los servicios básicos, particularmente el agua y el saneamiento, la energía eléctrica y servicios de salud, fundamentalmente. Entonces, encontramos que en estas poblaciones hay un rezago económico y social, como les decía al principio, en las poblaciones que van hasta los 2.500 habitantes. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí entramos propiamente en el tema. ¿Cuáles son las soluciones viables que el instituto tiene para este tipo de población? Encontramos pues que son las tecnologías alternativas. Ahí ustedes pueden ver una imagen que muestra diferentes tecnologías, de las cuales vamos a ver ahorita someramente, porque la idea es platicarles de algunos proyectos de éxito más que de las tecnologías propiamente dichas. Ustedes pueden ver ahí un sistema de captación de agua de lluvia, un sanitario seco, un pequeño biofiltro o humedal casero, un lavadero ecológico y un huerto, y la famosa bicibomba, ¿no? Con estas tecnologías, lo que el instituto busca es tener o propiciar soluciones sostenibles, eficientes y equitativas, que reduzcan la dependencia tecnológica de otras tecnologías que nos agotan o nos contaminan los recursos. Una tecnología que puede agotar el agua es, por ejemplo, un pozo, ¿no? Un pozo profundo, con todo lo que ello implica: energía eléctrica, la extracción desmesurada del líquido, etcétera. Bueno, procuramos que sean compatibles con el entorno ambiental y el contexto local.
Por lo tanto, son una alternativa a las tecnologías convencionales y una respuesta a problemas ambientales, sociales, incluso económicos de zonas bastante vulnerables como las que ya les presenté hace unos momentos. La siguiente, por favor. Pero tal vez sea importante, y me parece importante a mí, explicar brevemente cuál es el origen de las tecnologías alternativas y por qué se han puesto tan en boga y son tan importantes en estos momentos en muchas latitudes del mundo, ¿no? Me gustaría decirles, o seguramente ustedes, recordarles más bien, yo creo que ustedes también lo conocen, que a partir de los años 50 inicia el desarrollo y la transferencia tecnológica justamente de los países desarrollados a los países subdesarrollados o países llamados del tercer mundo, ¿no? Esta transferencia concebía el desarrollo como sinónimo de crecimiento económico y modernización, muy entrecomillado. Eh, Empezaron a surgir diferentes mecanismos de cooperación, digamos, a partir de organismos internacionales o de los mismos países que propiciaron esta transferencia tecnológica con la idea de generar un desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que la tecnología incrementaría los ingresos de los sectores pobres, particularmente el medio rural, y estas tecnologías se recibirían sin mayor oposición. Nos parece que al inicio de este proceso así fue, pero después, afortunadamente, las situaciones fueron cambiando, ¿no? Años después, en los 80, más o menos, principios de los 80, se empezó a documentar que estas transferencias que iniciaron en los 50, este boom de desarrollo económico a partir de la tecnología que inició en los años 80, creó dependencia tecnológica y esta dependencia fue introducida a los llamados países subdesarrollados. Un claro ejemplo de ello son los insumos y repuestos caros, la incapacidad de la población para utilizar y mantener equipos o la falta de conocimientos para poder darle seguimiento a esto. Y sobre todo, y esto es importante, los daños ambientales que causaron o el incremento de las diferencias sociales. Un ejemplo que platicaba yo hace días con un colega del instituto es la afectación que tuvieron el boom de los fertilizantes químicos o agroquímicos en los diferentes tipos de suelo de nuestro país, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, les decía yo, afortunadamente esto no continuó. En los años 70 surgen las llamadas tecnologías alternativas como una opción eh, a la concepción desarrollista que les acabo de mencionar. Es importante aquí detenerse a reconocer que hay un pequeño libro, un libro, perdón, que se hizo muy famoso en los años 70, 1973. El libro se llama Lo pequeño es hermoso, de un autor, si no me recuerdo, alemán, Schumacher, quien concibe el término tecnología apropiada justamente en ese libro, y él parte de las ideas de Gandhi, como base de las ideas de Gandhi, quien consideraba que el uso de las tecnologías a pequeña escala permitiría mejorar la calidad de vida de la población rural en la India. Estas ideas son retomadas por este autor y desarrolla toda una concepción del desarrollo diferente en el cual el término de tecnología apropiada surge por primera vez y él lo pone en la discusión en el escenario internacional. De ahí se retoma y bueno, ha tenido vigencia y ha evolucionado, yo diría que satisfactoriamente, ¿no? Entonces, Schumacher plantea que un desarrollo orientado más a las personas que a la obtención de beneficios económicos y propuso la definición de tecnología alternativa como una tecnología simple, de pequeña escala, de bajo costo y no violenta con el entorno, no violenta con las personas, en fin. Por lo tanto, estas tecnologías se centran en la importancia de los conocimientos de la población rural, en la participación de la población que se ha asumido como algo indispensable y en la sostenibilidad medioambiental. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, con esta concepción del libro de lo pequeño es hermoso, se tiene que las tecnologías alternativas necesitan pequeñas cantidades de capital, deben dar prioridad siempre que sea posible a la utilización de materiales locales, porque no es siempre posible, deben centrarse en soluciones tecnológicas que utilicen mano de obra local. Estas soluciones deben ser comprendidas, controladas y mantenidas por personas que no necesariamente tengan un alto nivel de formación o una educación elevada. Por eso esa es la gran virtud de que cualquier persona las puede utilizar y las puede manejar adecuadamente.
También deben adoptarse para incluir a las comunidades locales en los esfuerzos de innovación y ejecución. Y deben evitarse sobre todo efectos negativos sobre el ambiente y también deben ser sostenibles. La siguiente. Bueno, entonces, en este escenario, con este contexto, en el IMTA ha retomado estas ideas y ha trabajado en diferentes tecnologías. Aquí está, por ejemplo, un sistema de captación de agua de lluvia que no me voy a detener mucho en él. Ustedes seguramente lo conocen, han oído hablar de él, seguramente los han utilizado y son unos sistemas fundamentalmente que se encargan de recolectar, conducir y tratar el agua que proviene de la lluvia a través de diferentes dispositivos. Ahí se pueden ver, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí está ya el anterior era un diagrama, esta es una imagen de proyectos que el IMTA ha realizado y en el cual se pueden ver también que son soluciones prácticas en zonas rurales y se pueden observar ventajas como el bajo costo de operación, de construcción, que se pueden adaptar a los contextos, que son una alternativa donde los organismos operadores no pueden abastecer a la población, no generan impactos ambientales, etcétera. La siguiente, por favor. Tenemos un sanitario ecológico que si bien no tiene que ver con el uso de agua, sí tiene que ver con el ahorro de ella, porque los sanitarios secos están justamente considerados para zonas donde no se tiene suficiente agua, donde se carece de ella y se requiere es necesaria para el tema del saneamiento domiciliario, el saneamiento familiar. La que sigue, por favor, porque creo que ya voy sobre el tiempo. Otra de ellas es el sanitario ecológico. Este es un sanitario de arrastre, este sí tiene agua. Generalmente el agua proviene de la regadera y se utiliza de manera conjunta para filtrarla y llevarla hacia lo que sería un lavadero ecológico, para seguirla tratando y generar un pequeño humedad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están estos pequeños humedales o biofiltros, sí, humedales caseros, los cuales se usan para tratar las aguas de la cocina o del sanitario cuando lo hay en la vivienda. Este es un ejemplo de lo que se tiene, por ejemplo, en el IMTA, en la Casa Ecológica, y ahorita les voy a platicar más al respecto. ¿La que sigue? Bueno, aquí ya las tecnologías que les mostré son algunas de las con las cuales trabaja el instituto, no son las únicas, evidentemente existen más, pero me quiero referir ahora al método de trabajo que usamos en el instituto para poder llevar estas tecnologías y garantizar que sean usadas adecuadamente. Aquí básicamente trabajamos de manera interdisciplinaria con dos grandes componentes. Por un lado, un componente técnico que tiene que ver, me voy a referir concretamente a los sistemas de captación de agua de lluvia. Estos sistemas tienen que ver, se hace lo que hacen los compañeros ingenieros, los compañeros técnicos, es primero un análisis de la precipitación de las zonas en las cuales se va a construir el sistema. Hacen una caracterización de la superficie que se requiere para poder abastecer a las poblaciones, hacen una revisión de los techos. En muchas de las comunidades en las que trabajamos no existen los techos adecuados. Ustedes saben que los sistemas de captación no se pueden construir en lámina de asbesto o en lámina de cartón o en láminas galvanizadas oxidadas, por ejemplo. Entonces hacen esa revisión para ver si es adecuada. Si es adecuado el techo, se tiene que cambiar. Identifican también el espacio para estas instalaciones, sobre todo el lugar de almacenamiento, que es un componente fundamental en los sistemas de captación de agua de lluvia. Estamos pensando en cisternas de tipo capuchino que requieren cierto espacio y con las cuales se tiene necesariamente que construir, ¿no? Y bueno, también ellos colaboran en el proceso constructivo, hay una capacitación participativa, un involucramiento activo con la población que tiene que ver con el componente social que ahora les comento, y finalmente la puesta en funcionamiento, ¿no? No es una metodología, es una ruta de intervención. En cada una de las zonas en las que trabajamos, el trabajo varía porque las necesidades y las condiciones sociales y organizativas de las poblaciones son diferentes. Entonces, por el otro lado, el componente social tiene que ver con un acercamiento a la comunidad, con la detección de necesidades, con diagnósticos participativos, con procesos de sensibilización e información, con el involucramiento comunitario que en los últimos trabajos que hemos realizado hemos
explorado la posibilidad de la autoconstrucción como un esquema de colaboración e integración comunitaria para el mejor aprovechamiento y uso y entendimiento del funcionamiento de las tecnologías apropiadas. Y finalmente, con esos procesos, lo que hacen mis colegas del área de participación es que pretenden siempre a llegar a la adopción social de las tecnologías que se construyen en ciertos entornos. Entonces, esa es nuestra ruta de intervención con diferentes metodologías. No es una metodología per se, la metodología insisto, se diseña y se adapta según cada uno de los casos en los cuales intervengamos. La siguiente. ¿Por qué trabajamos así? Porque tenemos una premisa o varias premisas en cada una de nuestras intervenciones. Primero, que la participación social es fundamental para la construcción de una gestión adecuada del agua, que la interdisciplinariedad es necesaria para lograr procesos de intervención de largo aliento, en el cual lo que construyamos tenga un beneficio largo, que se garantice el tiempo de vida adecuado de las tecnologías, porque con esta forma de trabajar garantizamos soluciones hidrotecnológicas que resuelven necesidades de las poblaciones y porque esta manera de trabajo potencia el uso prolongado de las tecnologías alternativas. La siguiente. Bueno, voy a hablarles rápidamente, creo que me quedan unos 10 minutos, acerca de algunas experiencias en las cuales ha trabajado el instituto y nosotros consideramos que han sido exitosas, a reserva, por supuesto, de lo que ustedes consideren, pero bueno. Son proyectos diametralmente diferentes. Uno fue en el año 2000, si no mal recuerdo, este que se llamó Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro. Este es una zona bastante grande, está ubicada en la parte centro-occidente del país. Ahí pueden ver ustedes el mapita en la cual está ubicada la cuenca del lago de Pátzcuaro. Está compuesta fundamentalmente por 4 municipios que son Quiroga, Sinsunzan, Erongarícuaro y Pátzcuaro. Como pueden ver, esos 4 municipios están alrededor de lo que es el lago. Dentro del lago existen varias islas, una de ellas muy famosa que es la isla de Janitzio. Sin embargo, dentro de la cuenca también existen múltiples localidades rurales, ¿no? En esta cuenca, en ese momento presentaba una problemática muy interesante que seguramente es común para muchas de las zonas del país y de las zonas de otros países, procesos de deforestación muy fuertes. Se consideraba en ese momento que había una reducción de 10.800 hectáreas de bosque en 40 años, era muy intensa. El uso del suelo también era una constante, es una zona muy cercana a zonas productoras agrícolas, entonces la deforestación está asociada, el cambio del uso del suelo, perdón, está asociada a la deforestación y a la producción de aguacate. Existe una erosión del 85% de los suelos que tienen afectación. En ese momento se reportaban 23 descargas en la zona ribereña que generaban 222 litros por segundo. El lago estaba eutroficado con una pérdida de 40 kilómetros de superficie, es decir, a las orillas del lago cada día se iba haciendo más acotada la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque el terreno le iba ganando superficie al lago, en las orillas fundamentalmente. Había una producción de basura bastante significativa y se decía en ese momento que alrededor del 33% de la basura no se colectaba, mucha de ella iba a dar al lago. La vida acuática estaba bastante afectada, se tenía un riesgo de 24 especies, entre ellas el pez blanco, que es una especie endémica de la zona de Pátzcuaro. Y bueno, la producción pesquera era se veía bastante afectada por todos estos fenómenos, ¿no? La siguiente, por favor. Con esa problemática en puerta, con esa problemática encontrada por el IMTA elaboró todo un programa estuvimos trabajando ahí alrededor de 6 años, 5 o 6 años,
con financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte, y lo primero que hizo fue generar un diagnóstico muy amplio de las condiciones sociales, económicas y por supuesto de los problemas hídricos que existían en la zona. Y se generó ese diagnóstico, y a partir del diagnóstico se identificaron los problemas prioritarios que había que atender, y se elaboró una gran estrategia, un plan estratégico para ir atendiendo cada uno de esos problemas de manera puntual, ¿no? Uno de los problemas, aparte de los que ya les comenté, que era el contexto de lo que trabajamos, tenía que ver con la falta de agua potable y de saneamiento en muchas de las comunidades de la cuenca de Pátzcuaro. Entonces, ahí fue donde impulsamos una gran construcción de obras, diferentes obras basadas, o más bien de tecnologías alternativas que pudieran paliar o solventar el problema de la carencia de agua y saneamiento. ¿Cómo se hizo este trabajo? Se hizo a partir de un vínculo social e interinstitucional muy interesante. Ya les mencionaba los diagnósticos que se hicieron en toda la cuenca, y se hicieron en esa zona de Pátzcuaro. Déjenme platicarles que es una de las zonas más intervenidas del país. Se tiene registro que desde 1937, 38 empezaron las intervenciones gubernamentales, de académicos, de ONGs, en fin, ¿no? Se dice por ahí de broma que cuando uno va a Pátzcuaro a trabajar, a querer hacer una intervención, los campesinos de la zona dicen: ella es mi esposa, mis hijos y mi antropólogo, ¿no? Porque hay tantas intervenciones que es un lugar común para los estudios, ¿no? Entonces, en esta zona había una serie de organizaciones que ahí se mencionan: el CESE, ORCA, GIRA, SAE y otras más pequeñas, organizaciones con muchos años trabajando por el lago de Pátzcuaro y contra la contaminación del lago de Pátzcuaro, contra los procesos que se generaban en el lago de Pátzcuaro. Entonces, lo que el INTA hizo fue no pelearse con esas organizaciones, sino hacer alianzas con ellos para poder desarrollar adecuadamente todo lo que hicimos. Pero más allá de que ellos, también con las comunidades, con todas las comunidades establecimos muchas reuniones, muchos talleres, muchos procesos de capacitación, muchas visitas, para que ellos entendieran que la necesidad de impulsar y apoyar todos los procesos que el IMTA iba a generar en ese momento, ¿no? Tuvimos una presencia constante en la zona a lo largo de los 5 años. Siempre se generó difusión e información detallada con las comunidades y con los actores fundamentalmente, y finalmente se pudo construir y se pusieron en funcionamiento las diferentes soluciones técnicas que ahí se definieron. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de todo esto? Ayer revisaba algunos documentos para tener la cifra fresca, y el documento, un informe final, menciona que se construyeron, perdón, 4.567 tecnologías alternativas. Entre ellas, por supuesto, mayoritariamente sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas rurales, pero también en viviendas, en comunidades. ¿Por qué? Porque era una necesidad importante y, eh, digamos, solicitada por la población, ¿no? Si bien no es una zona que tenga una escasez alarmante de agua, sí, no, las comunidades alrededor del lago no tenían esta posibilidad, y se construyeron las tecnologías, se dio la capacitación con la gente y se le dio seguimiento por un tiempo, tenemos que decirlo también, hay que ser honestos. Y después se quedó nosotros nos retiramos y siguen ahí funcionando. Entiendo que con algunas dificultades, pero no se han perdido del todo, o digamos, o hay un porcentaje que no está funcionando adecuadamente, pero siguen presentes, ¿no? Se dio seguimiento a la transferencia y la adaptación de humedales artificiales. Se construyeron varios. Justamente hace unos días hablábamos de algunos de ellos. Ahorita la maestra Patricia Herrera está ahí supervisando algunos, porque algunos de ellos tienen algunos problemas, y se quiere en este momento que se construyan más, porque sigue el problema del saneamiento. Es un problema que todavía no se ha resuelto. Entonces se está viendo la posibilidad de apoyar en eso, ¿no?
Se dio el fortalecimiento a la transferencia de las tecnologías apropiadas, ya les decía, a través de capacitación, de talleres, de videos, de trípticos, en fin, y se generaron espacios de educación ambiental y de cultura del agua. Entonces, eso es a grosso modo lo que se hizo en Pátzcuaro, y pasamos al siguiente, por favor, que ya me queda poquito tiempo. Este es un proyecto diametralmente opuesto y un poquito más reciente. Es un proyecto que inició en el año 2018 y terminó el año pasado, en 2024. Lo lideraron los compañeros del área de participación social, y el proyecto se llamó Modelo Integral de Intervención para Comunidades Rurales orientados a garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Solamente me voy a referir, por cuestiones de tiempo, a los sistemas de captación de agua de lluvia bueno, sin más, son dos comunidades. Bueno, el objetivo del programa fue formular y aplicar un modelo integral de intervención en comunidades rurales marginadas que articulara las categorías de innovación tecnológica, participación social y fortalecimiento de capacidades orientadas a promover el acceso al agua y al saneamiento. Estas localidades, a diferencia de la zona de Pátzcuaro, son muy pequeñas. Una tiene 31 viviendas, la otra habitadas, pues, la otra tiene 9 viviendas, 10 viviendas, una de ellas no participó. Son poblaciones con alrededor de 149, 150 habitantes, la más grande, y la otra con alrededor de 60, 70 personas. Entonces, ahí se construyeron paquetes tecnológicos, como se puede ver en pantalla, principalmente sistemas de captación de agua y de lluvia, sanitarios secos y biofiltros para los lavaderos. ¿Por qué se pensó en este esquema? Porque se considera que de esta manera se cierra el ciclo en el uso y reuso del agua, ¿no? Es decir, desde que el agua se usa para beber o para las actividades domésticas, este, en el sanitario evidentemente no, pero en los biofiltros se permite la reutilización para la siembra de traspatio o para las flores o algún otro uso doméstico que le quieran dar en la vivienda. La siguiente, por favor. Es importante mencionarles que este proyecto tuvo como objetivo garantizar el derecho humano al agua. Entonces, una vez que se hizo el diagnóstico, que se hicieron todo el acercamiento con la comunidad, etcétera, se inició un proceso de intervención que aquí lo que se muestra no es el total, es muy resumido, en el cual se identificaron las necesidades específicas. Se hizo un proceso muy largo de sensibilización, información y fortalecimiento de capacidades con la población, con los habitantes de las viviendas, y esto fue evidentemente a través de herramientas participativas. La siguiente, por favor. ¿Qué se logró? Se logró esto. Esta es una gráfica, insisto, solo nos referimos al tema del abasto de agua, y estamos, en 2024 justo se hizo la evaluación de los sistemas, de su función, del impacto de los sistemas, de todos los sistemas, pero aquí solamente nos referimos a los de sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Con todo lo que les platico, con muchas horas de trabajo, con mucho acercamiento con la gente, con mucha conciencia de la gente, se buscó que el proyecto cubriera los 5 grandes dimensiones del derecho humano al agua, que ahí se ven ustedes: disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad. Y se logró lo que en la gráfica se menciona. En el punto, la línea azul y la línea naranja nos muestran a las dos comunidades, El Mirador y Micuautla, lo que encontramos en la línea base. Eso significa LB, ¿no? Si ustedes pueden ver, en el caso de Micuautla, todo estaba en cero, tanto disponibilidad, accesibilidad y calidad, y en el caso de Mirador los valores eran muy bajos, ¿no? Perdón, no se me desapareció algo aquí. Bueno, entonces, y la línea gris y la línea de Micuautla muestran las mismas comunidades, y las mismas dimensiones, pero ya como resultado del impacto que generaron las tecnologías. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica, evidentemente los valores cambiaron radicalmente, ¿no? Fueron a la alta. En el caso de accesibilidad, bajó un poquito, aceptabilidad, perdón, un poquito, porque se considera, dentro de la evaluación se considera el tema del consumo humano del agua, es decir, el consumo como agua potable, y la gente no lo usa porque
aún tiene cierta reticencia al considerar que esta agua no es potable, pero bueno, ese es un tema sobre el cual se irá trabajando posteriormente. La siguiente. Entonces, se pudo pasar eh, de lo que se muestra en pantalla, ¿no? De lo que la situación que existía en 2019, se dio el proceso en los años que inició el proceso hasta que terminó, el proyecto, perdón, hasta que terminó, y en 2024 pudimos tener lo que se ve en las fotografías ahí, techos mejorados, sistemas de captación adecuados, completos. Se me olvidaba decirle que en el caso de los biofiltros, perdón, de los sistemas de captación, fueron sistemas diferenciados según el tamaño de la vivienda, según los habitantes por vivienda, ¿no? Había cisternas de 20,000 litros, otras de 70,000 litros, según la cantidad de habitantes, porque de esa manera garantizamos el mínimo necesario de agua que se requiere para que una persona esté tenga agua suficiente, ¿no? Y bueno, aunque no me referí en la presentación a ellos, son los sanitarios secos, así estaban en ese momento, así se entregaron a 2024. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando entonces, aquí creo que es pertinente hacerse una pregunta. ¿Son las tecnologías alternativas una solución a los problemas del agua y saneamiento en comunidades rurales? Yo solamente, no diría solamente rurales, también urbanas o algunas zonas urbanas marginadas y no marginadas, ¿no? Yo digo que sí, nosotros sostenemos en el INTA que sí, y solo sí se resuelven varios aspectos. Por ejemplo, las tecnologías están de agua y saneamiento deben estar pensadas para resolver problemas de la gente o problemas que genera la gente, pero no se deben diseñar en abstracto. Es muy común que algunas instancias, instituciones, organizaciones, etcétera, solamente diseñan la tecnología, ven una comunidad que carece de ella y van y la construyen, ¿no? Sin considerar el tamaño de la población, sin considerar todos los temas que yo les mencionaba al inicio de esta presentación, todos los factores técnicos sobre todo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Otro aspecto que se debe de considerar es no debe privar la entrega tecnológica con criterios políticos, es decir, cuando las obras se entregan o cuando se dan, generalmente yo creo que a los políticos de todas las latitudes, por lo menos latinoamericanas, siempre les gusta tener la foto, ¿no? Y entonces aparecer en la foto, y eso los lleva a que tienen una construcción apresurada, dan un sentido asistencialista de estas obras con una visión colonizadora, más que involucrar a la gente en la participación, usan este tipo de técnicas y creemos que eso a la larga, el funcionamiento cobra factura, ¿no? De las obras construidas bajo esta lógica. La siguiente. También en las participaciones debemos eliminar criterios paternalistas, fomentar la responsabilidad social, activar la participación, involucrar a los beneficiarios y potenciar la capacidad de autogestión. Es decir, tampoco tenemos que romantizar la participación. Hay lugares en los cuales es muy complicado trabajar con la gente, otros en los cuales el asunto es mucho más amigable. Y yo siempre he dicho que la participación social es como el amor, tenemos que recrearlo, tenemos que reinventarlo, tenemos que mantenerlo. De otra manera, tiene fecha de caducidad y entonces todo lo que hicimos en términos de participación se puede acabar si no tenemos una supervisión y un proceso autogestivo realmente fuerte y realmente constante, ¿no? También otro punto relevante es la evaluación. Evaluar significa autocrítica, no las evaluaciones complacientes que se hacen en muchas instancias no sirven porque finalmente no nos están dando cuenta de la realidad, ¿no? También debe ser periódica y constante, implica un compromiso social con los beneficiados, porque si se encuentra que hay algo que no es adecuado, pues se tiene que corregir. Y bueno, esta evaluación pensada así mejora la tecnología, la transferencia y la organización. La siguiente. Y ya para finalizar, más que conclusiones, yo quisiera plantear como reflexiones para, si ustedes lo quieren platicar con mucho gusto, es que las tecnologías alternativas son una solución para las zonas alejadas o rurales con escasez de agua y muy pequeñas, ¿no? No obstante, también pueden resolver problemas, ya les decía, de zonas urbanas o marginadas. En México, para que tengan un ejemplo, en la Ciudad de México existe en este momento un programa gubernamental de apoyo para la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia en zonas urbanas que no son necesariamente marginadas.
La capacitación sobre cómo usarlas y mantenerlas incrementa la vida útil y propicia mayores beneficios a los usuarios. La participación social e involucramiento de la población en los procesos constructivos es fundamental para garantizar que estas tecnologías se adopten adecuadamente. No obstante, en las zonas rurales existen muchas resistencias para su uso pleno, por ejemplo, como los mencionaba, el agua para beber o el uso de los sanitarios, ¿no? Por ello, es importante reforzar la dinámica participativa de la población sin idealizar este proceso, como les mencionaba. Y finalmente, el seguimiento y evaluación periódica es importante para ir corrigiendo posibles desperfectos y desviaciones que tenga el uso de las tecnologías. Y la última, por favor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Ahora le daremos la palabra al licenciado Manuel Salvador Tovar Singüenza, representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en el uso de tecnologías de la comunicación para su implementación en diferentes procesos. Tiene experiencia tanto en el sector público como privado en el área de capacitación, formación profesional y facilitación integral. Además, desde el año 2007 forma parte del equipo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador dentro del área de cultura y educación ambiental de la Gerencia de Comunicación y Educación Ambiental, facilitando temáticas ambientales, estructurando estos procesos y participando en la elaboración de instrumentos normativos de educación ambiental. A continuación, entonces, escuchamos al representante de la República de El Salvador. Muy buenos días a cada uno de los asistentes a esta reunión. Muchas gracias, Christopher, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes, ponentes que han estado compartiendo todo este conocimiento en este seminario que es muy importante. Como mencionaba, mi nombre es Manuel Tovar. Yo formo parte del equipo de Cultura y Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, y es un gusto poder extender un saludo para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a compartir, vamos a hablar un poco, del tema de lo que es la gestión y el uso y aprovechamiento de agua, pero dándole un toque de cómo la educación ambiental, de cómo la sensibilización ambiental podemos integrarla para, como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Darle una sostenibilidad a cada una de las iniciativas o cada uno de los proyectos que podemos implementar en nuestros países. Si hay alguna consulta con respecto a las experiencias, iniciativas y proyectos de educación ambiental que están enfocados con el uso y aprovechamiento del agua, pues estamos en la mejor disposición de poder complementar alguna consulta que ustedes tengan. Voy a comenzar compartiendo lo que es mi presentación, ¿verdad? Vamos a ver un poco de las experiencias, la experiencia que tenemos dentro del país. Y como les mencionaba, ¿verdad? Nosotros estamos en El Salvador, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el área de Cultura y Educación forma parte de la Gerencia de Comunicaciones y Educación Ambiental. Nosotros vemos muy importante el componente de la sensibilización, el componente de la educación ambiental en todos los proyectos que se implementan dentro del ministerio, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que en nuestro país, y estoy seguro que en cada uno de los países que forman parte de esta reunión, tenemos lugares espectaculares, tenemos lugares muy interesantes, sitios que son maravillosos en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a los recursos, bueno, en general, ¿verdad? Y es importantísimo el tema de generar iniciativas, generar proyectos
en estos sitios en particular. Ahí ustedes pueden ver ahorita, en este momento, algunas imágenes de sitios dentro de nuestro país. Nuestras costas, nuestras playas, muchos de ellos son áreas naturales protegidas, muchos de ellos son sitios Ramsar que han sido determinados. Ahí estamos viendo una fotografía del área natural, de un área natural que está ubicada en la zona oriental del país. Ahí pueden observar el volcán de San Miguel y ahí pueden ver en la base lo que es la laguna del Jocotal. Es un sitio Ramsar, es bien interesante, es un sitio Ramsar desde 1999 y fue determinado como tal junto con otros sitios alrededor del país, alrededor de El Salvador. Bahía de Jiquilisco, por mencionar algunos, el embalse del Cerrón Grande, en la zona norte del país, la laguna de Olomega, la laguna de Huija en el occidente del país, el estero de Jaltepeque, Barra de Santiago, entre otros, ¿sí? Entonces, todos estos cuerpos de agua, todos estos sitios son áreas naturales protegidas, sitios Ramsar. En el caso de la laguna de Jocotal, es un sitio, pues, espectacular. Esta fotografía nos la compartieron colegas del área de comunicaciones. Es un santuario de aves prácticamente que merece el tema de la implementación de proyectos, la implementación o el desarrollo de iniciativas por parte no solamente del ministerio, no solamente de las instituciones de gobierno, sino que en general de un país como tal, ¿sí? Otra parte también que es bien importante es el tema del manglar, el sistema de manglar que tenemos dentro del país, ríos, por ejemplo, el estero de Jaltepeque, la Barra de Santiago, forma parte de estos manglares. Y el tema del recurso hídrico aparece en cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí podemos ver una fotografía de lo que es el Cerro del Águila. Es también un área que tiene esta protección. Está ubicado entre el departamento de Santa Ana, entre el departamento de Sonsonate. Y a lo que voy de presentar estas imágenes justo en un inicio es de que alrededor de todos estos sitios hay una serie de proyectos, hay una serie de iniciativas donde se implementan tecnologías, donde se implementan diferentes acciones, ¿sí? Pero es muy importante, y al menos nosotros como institución, como Ministerio de Medio Ambiente, identificamos que es fundamental el componente de la educación y la sensibilización ambiental, ¿sí? Junto con el desarrollo, la implementación de las tecnologías, tiene que ir muy de cerca este componente, porque ahí ustedes han observado esta fotografía, si bien es cierto, no hemos visto personas, pero alrededor de estos sitios hay una cantidad considerable de personas, población, comunidades que también tienen influencia dentro de estos sitios. Entonces, para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es importantísimo el tema de la educación y sensibilización que tiene que ir de forma transversal o en forma paralela a cada uno de estos proyectos. Por eso es que nosotros vemos fundamental dentro de nuestra experiencia como país el poder dar ese soporte o ese fundamento al componente de la educación ambiental. Y comienzo, estamos mencionando de que una de las acciones, una de las iniciativas que nosotros decidimos implementar con respecto al tema de la educación es el trabajar lo que es una política nacional de educación ambiental. Este es un documento muy, pero muy interesante que fue trabajado de manera conjunta entre el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador junto con el Ministerio de Educación. Aquí yo incorporo también algo que es muy, pero muy importante, el tema de la articulación entre diferentes instituciones para unir esos esfuerzos y generar un mayor impacto dentro de estas iniciativas. Mencionarles que la Política Nacional de Educación Ambiental que tenemos en el Ministerio también contó con ese apoyo técnico y ese asesoramiento de lo que es el proyecto Mesoamérica. Tuvimos bastantes acercamientos, bastantes recomendaciones para poder armar un documento que pudiera responder a las necesidades que tenemos dentro del país. La Política Nacional de Educación Ambiental menciona de manera general, o podemos decir de que es una iniciativa de este ministerio, que lo que buscamos es generar ese cambio de comportamientos, principios ambientales, trabajarlos también dentro de toda la sociedad, cada uno de los sectores, instituciones de gobierno,
sector privado, la población en general, a través de procesos y acciones de educación y sensibilización ambiental que son implementados dentro de lo formal, no formal e informal. Nosotros buscamos dentro del esfuerzo de educación y sensibilización ambiental, no solamente trabajar dentro de lo formal, dentro de lo que podemos encontrar en el salón, en un proceso de 9, 10 años dentro de un centro escolar o un colegio, sino que también desarrollar proyectos, desarrollar iniciativas dentro de lo no formal y lo informal. Ahora, la política, que es lo que nos ha dado como ese soporte o ese fortalecimiento al componente de la educación ambiental, porque ya no lo podemos ver como algo disperso, sino que está algo dentro de esta política. Pero la Política Nacional de Educación Ambiental tiene algo todavía un poco más arriba. Nosotros también, como país, como Ministerio de Medio Ambiente, tenemos la Política Nacional de Medio Ambiente. Esa fue lanzada ya por el 2022. La política de educación ambiental fue reciente en el enero del 2025, pero esta Política Nacional de Medio Ambiente considera a la educación y a la sensibilización en temáticas ambientales como algo importantísimo, algo que es fundamental para tener un impacto, para tener ese resultado que siempre buscamos con la implementación de las diferentes iniciativas o diferentes proyectos. En particular, la Política Nacional de Medio Ambiente establece que la educación son fundamentales para lograr lo que es el cumplimiento de acciones estratégicas, de iniciativas, busca o tiene como resultado el tema de la sostenibilidad de cada una de ellas. ¿Sí? Ahí es donde viene lo importante de esta transversalización de la educación ambiental. La educación y la sensibilización también la podemos ver como un proceso que dura toda la vida, o sea que podemos trabajar en los diferentes sectores, en comunidades, con niños, con niñas, no solamente, o sea, en general con toda la población, y eso nosotros lo identificamos como importante para poder iniciar desde lo antes posible, desde los niveles más básicos hasta los niveles más complejos. Un enfoque integral de lo que es la educación ambiental. Ahora, con estos documentos, que es lo que nos ha permitido muchas de las iniciativas, proyectos de sensibilización y educación ambiental, que tienen mucha relación con el componente y el uso, aprovechamiento del agua, nosotros hemos alineado algunas experiencias que tenemos, hemos generado algunas nuevas y se las vamos a compartir en este momento. Nosotros hemos identificado por tema del tiempo de la exposición 2 o 3 iniciativas, ¿verdad?, de educación y sensibilización ambiental que tienen mucho que ver con el componente del agua, tecnologías, sensibilización en general del componente del recurso hídrico, pero también tenemos otras y con mucho gusto pues también podemos revisarlas. Ahora, quizás uno de los proyectos que para nosotros es bien, bien importante es dentro de la educación y sensibilización es que esta plataforma que ustedes están viendo acá es la escuela, este proyecto es la Escuela Ambiental Virtual. Es un proyecto que inició hace 2, 3 años. Para el componente como tal de sensibilización ha sido muy, pero muy importante porque nos ha permitido y nos ha dado muy buenos resultados en diferentes temáticas, incluyendo la del recurso hídrico. Y esta plataforma fue creada en general para la educación y sensibilización ambiental en diferentes temas. Hay una serie de módulos, muchos de ellos, varios de ellos, con el componente de cuidado del agua, aguas residuales, que están relacionadas directamente con el ambiente y que van dirigidas para la ciudadanía en general. El objetivo que nosotros buscamos con esta plataforma es poder ofrecer formación y fortalecimiento en diferentes temáticas ambientales que consideramos prioritarias. Y una de ellas, en definitiva, es el tema o el componente del agua. Todo esto lo hacemos de manera virtual. Es una plataforma que está automatizada, que es bastante práctica, pero quiero hacer la aclaración de que si bien es cierto, todo su esquema es virtual, pero eso nos ha permitido también trabajar o desarrollar acciones en territorio. Si bien es cierto, está diseñado para que se haga de manera automatizada, pero también hemos utilizado esta plataforma para podernos acercar, generar articulación territorial, acercarnos a comunidades, acercarnos al territorio para poder sensibilizar y para poder educar, ¿verdad? Estamos enfocados con esta plataforma en sí, dar herramientas, generar conocimiento,
pero por sobre todo el motivar a la implementación de buenas prácticas y también transmitir esa palabra importante que nosotros consideramos que es el tema de la corresponsabilidad. O sea, que cada uno de los sectores, cada uno de los individuos, las personas, tengan en claro de que podemos hacer algo, ¿sí? Y que el impacto puede que sea mayor, puede que sea menor, pero al final es un impacto y la suma de todos ellos al final ayuda a la conservación y preservación del ambiente como tal, ¿verdad? Ahora, ¿para quién va dirigido esta escuela ambiental virtual? Nosotros mencionamos que va para toda la población, pero por mencionar algunos, esta plataforma la puede utilizar educadores, centros escolares, sector público, sector privado, universidades. También ha formado parte de la experiencia para estudiantes de estos centros o institutos a nivel nacional. La hemos utilizado también para generar esfuerzos de sensibilización, educación en unidades ambientales municipales e institucionales. Trabajamos, no con todas, ¿verdad? Porque es un proceso, pero estamos trabajando con varias. Nada más ahora estuvimos desarrollando jornadas con un municipio en particular donde se planteó el tema de la conservación del recurso hídrico, responsables de unidades ambientales, de empresas privadas, miembros de comités ambientales, líderes comunales, en pocas palabras, a todas las personas que quieran conocer sobre este tema, ¿verdad? Entonces, esta plataforma tiene una serie de módulos: recursos, residuos sólidos, ecosistemas y biodiversidad, deportes y medio ambiente, pero tienen varios, por mencionar este ejemplo que tenemos acá, módulos de recursos hídricos, conservación del agua, donde se ven, por ejemplo, en este módulo de recursos hídricos, lo que es la conservación, conceptos básicos, proporcionar herramientas en el marco legal, recomendaciones en la calidad del recurso hídrico, la gestión integrada del recurso hídrico como tal. Ahora, esta plataforma nos ha permitido el poder acercar estos contenidos que van orientados al aprovechamiento del agua a la población. La población que tiene la tecnología para poderlo hacer de manera virtual, sí. La población que no lo tiene, también. Nosotros nos hemos acercado, nos hemos movido al territorio y hemos utilizado esta plataforma. Ahora, ¿qué impacto ha tenido esta escuela ambiental virtual? En 2 años aproximadamente, nosotros hemos trabajado en 12 módulos aproximadamente. Hemos tenido una muy buena aceptación. Actualmente tenemos más de 12,000, aproximadamente 13,000 inscritos dentro de la plataforma que están moviéndose en cada uno de los módulos. Han generado más de 32,000 participaciones en cada uno de los módulos que tenemos dentro de la plataforma. Solamente para este módulo que ustedes están viendo de recursos hídricos, donde se plantean todos estos temas, estamos hablando de que se han generado a la fecha solamente, directamente en la plataforma, 5,000 participaciones con su respectivo diploma, con su respectivo, o sea, han concluido todo lo que es este proceso que está planteado dentro del módulo. ¿Ha sido muy beneficioso? Sí, porque dentro del esfuerzo de sensibilización y educación ambiental en el tema de la gestión del recurso hídrico, bueno, y en general para todos, podemos decir de que es algo que muchas veces es una limitante. El tema de cómo podemos educar, cómo podemos sensibilizar a nuestras comunidades, a las personas, a la población en general, tomando en cuenta muchas veces los recursos que tenemos dentro de nuestras instituciones. Y entonces esta plataforma nos ha permitido ampliar, generar un mayor impacto, acercarnos mucho más con la población para poder hablar sobre estos temas. Ahora, esta es una experiencia que nosotros tenemos como ministerio dentro de educación y sensibilización, pero también nosotros le vemos la importancia que dentro de la gestión, dentro del uso, el aprovechamiento del agua y todos estos temas relacionados, también es importantísimo el tema de la elaboración de materiales educativos, investigaciones, informes, pero voy a tomar el caso en particular de documentos, la elaboración de documentos que tienen que ver con lo que es la gestión
integrada del recurso hídrico. En el caso, este ejemplo que nosotros tenemos es hace 2-3 años, se diseñó lo que es esta serie de aprovechamiento o aprendamos de la gestión integrada del recurso hídrico. Son 4 tomos donde se habla en un primer momento sobre conceptos básicos. El segundo tomo se habla en particular de cómo evitar lo que es la contaminación de recurso hídrico. El tercero habla sobre la protección y conservación de este recurso. Y el cuarto va enfocado a algo que también ya se ha planteado en esta sesión, que es la importancia de la participación dentro de la gestión de este recurso. O sea, cómo involucramos a los diferentes sectores y a la población, en este caso dentro de la gestión. ¿Para qué nos ha servido? Estos materiales, déjenme decirles que están disponibles en nuestra biblioteca ambiental virtual. Ustedes en su buscador pueden poner Biblioteca Ambiental Virtual y ahí pueden buscar este material. Está en formato PDF, pero a nosotros nos ha servido también para generar diferentes actividades dentro de, el territorio, ¿sí? En los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, en los diferentes distritos del país, hemos utilizado para poder llevar a la población, ¿sí? Nos topamos o tenemos muchas veces en la situación del tema del acceso al Internet, por poner un ejemplo, o la dificultad o la brecha tecnológica puede generar una limitante para utilizar lo que es la plataforma de la Escuela Ambiental Virtual. Pues nosotros también tenemos esta opción, siempre la vemos como válida, ¿verdad? En ciertas ocasiones en particulares, como esta que ustedes están viendo por acá, donde nosotros realizamos procesos de sensibilización, fortalecimiento, el tema que sea como tal, ¿verdad? Pero ya dentro de los diferentes municipios, dentro de los diferentes distritos, con la población en general. Esta es una fotografía que ustedes están viendo de un proceso de fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de agua que se dio en la Laguna Verde, en el oriente del Salvador, donde trabajamos con líderes comunitarios, se trabajó con las comunidades como tal, jóvenes, niños, niñas de diferentes centros escolares, donde se les planteaba lo que está establecido en cada uno de estos tomos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirve? Para poder compartir, para poder proporcionar este material a las personas que por X o Y razón tienen alguna dificultad para poder utilizar estas otras alternativas, ¿sí? Por ejemplo, la escuela ambiental virtual, no, por X o Y razón no la podemos utilizar, pues entonces tenemos también esta iniciativa, ¿sí? Este es un ejemplo, pero así también hay otros materiales que van relacionados con el uso y aprovechamiento del agua, que también lo trabajamos de esa manera dentro del ministerio. Ahora, otra iniciativa que tenemos y que tiene un componente muy interesante y que queremos planteárselo en esta mañana, es esta iniciativa que se llama Misión Océanos. Misión Océano. Esta parte o arranca de esta área natural protegida que está ubicada en el departamento de Sonsonate, en la zona occidental del país, la zona de los Cóbanos. Es un área natural que tiene bastante importancia para el país. Ahí pueden ustedes observar de que tienen formación de arrecifes muy particulares, prácticamente únicos entre lo que es México y Costa Rica. Es una playa rocosa de origen volcánico, donde nosotros encontramos manglares, encontramos arrecifes, encontramos aguas abiertas, una cantidad increíble de especies de vida silvestre, en particular la que ustedes están viendo en la fotografía. Esta ANP se convierte en ciertos meses en particular, allá entre el mes de noviembre y febrero, en punto de encuentro de especies como cetáceos, delfines, tortugas marinas, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente identificó como prioritario el tema de respetar, el tema de proteger, generar estrategias de restauración de ecosistemas y de sensibilización y educación ambiental, ¿sí? Ahora, nosotros, como Misión Océanos, lo que queremos es poder trabajar en diferentes actividades. Por mencionarles algunas, Misión Océanos trabaja en programas de conservación de cetáceos,
trabaja en programas de conservación de tortugas marinas y otras especies marinas. Conservación y restauraciones de manglares, por lo mismo que les mencionaba, que el área se presta a esa. El mantenimiento de los ríos como tal. Y uno de los componentes que está planteados dentro de la iniciativa es el poder concientizar, el poder trabajar con los diferentes sectores de la población sobre la importancia de que podamos conservar estos ecosistemas marinos con la implementación de las diferentes iniciativas que se hacen, que se desarrollan como tal. Ahora, ¿qué nos ha permitido o cómo se ha desarrollado dentro del componente de educación y sensibilización ambiental? Nosotros dentro de este sector, dentro de la playa de los Cóbanos, tiene una característica de que alrededor hay diferentes núcleos, poblaciones, y entonces hemos trabajado, por ejemplo, en la sensibilización de establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, para la implementación de buenas prácticas ambientales particularmente en el uso del agua, en la gestión integral. Pero también nos ha permitido trabajar con comunidades, nos ha permitido trabajar con líderes comunitarios para que después ellos puedan de una u otra manera replicar el trabajo de articulación es importante, y también generar esfuerzos con los centros escolares al interior de o en los alrededores de esta área natural protegida. ¿Qué nos ha permitido o en qué nos ha beneficiado dentro del tema de educación y sensibilización ambiental? Es de que este piloto que nosotros desarrollamos, Misión Océanos, en los Cóbanos, nos ha permitido replicar, y es para nosotros muy importante en otros lados que también identificamos como importantes. ¿Por qué? Mencionarles el lago de Coatepeque nos ha permitido replicar específicamente en este lago que hace 2 hace 2 años fue declarado área natural protegida. Entonces nos ha permitido llevar ese modelo que en su momento desarrollamos en los Cóbanos para poder establecer ese proceso de sensibilización y educación ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lago de Coatepeque tiene similitud o tiene características similares a los Cóbanos. Alrededor del lago hay núcleos poblacionales, vive gente, hay zona comercial, entre otros. Y la misma situación también se presenta en lo que es el lago de Ilopango, y hemos iniciado también el replicar este modelo de sensibilización con respecto al aprovechamiento del recurso hídrico en zonas costeras. En zonas costeras un poco más amplio, ¿verdad? Pero hemos iniciado a la fecha, en particular con lo que es las playas del Departamento de la Libertad. Son playas que en los últimos años ha tenido un crecimiento, un mayor movimiento en el tema de turismo, en el tema de población. Entonces también hemos replicado este modelo. Entonces eso era lo que nosotros queríamos compartir como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, de cómo nosotros estamos llevando el componente de la educación y la sensibilización ambiental, en particular con la gestión, uso y aprovechamiento del agua. Entonces, sin más, cedo la palabra por si hay alguna pregunta o si hay algún comentario, agradeciendo el tiempo para poder exponer estas iniciativas. Y como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, pues quedamos a la orden para cada uno de los asistentes a esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Tovar, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de El Salvador. A través de Facebook Live y el enlace directo aquí vía Zoom se estuvieron realizando algunas preguntas. La primera pregunta sería para el maestro Eduardo López y la realiza Samantha Vences. Pregunta: ¿hay campañas o cursos activos para la concientización del uso del agua que se vean para todo público? ¿Quiere que vaya contestando una por una o cómo procedemos? ¿Hola? Sí, le voy a mencionar la siguiente. En la
siguiente pregunta es de Laura Rivera, quien pregunta qué desafíos legales se enfrentaron para el desarrollo de los proyectos. Al mismo tiempo agrega también los desafíos que se presentaron en fortalecimiento de capacidades de las comunidades. Ok, a ver, contesto la primera. Entonces, con relación a los cursos de capacitación, yo no sé si se refiere en la zona o desde el instituto. Desde el instituto tenemos toda una serie de cursos ya establecidos que ustedes pueden encontrar en la página de nuestro instituto. Son cursos que se dan de manera periódica. Son cursos, algunos muy técnicos y otros evidentemente tienen que ver con la cultura del agua, con la participación o con los instrumentos de participación. Eso es por lo que respecta al instituto. Por lo que respecta al trabajo que se realizó en la zona, hubo cursos o hubo actividades permanentes de información, concientización, etcétera, en todo el proyecto de Pátzcuaro, como les mencionaba. Y en el caso del proyecto de Micuautla, también hubo, pues no sé si llamarlos propiamente cursos, pero sí actividades o talleres que involucraban a la población con diferentes materiales informativos. Esto fue a lo largo del proceso, desde el inicio hasta el término del proceso. Fueron variando según las necesidades, ¿no? Con respecto al segundo tema de los problemas legales, pues no hubo ningún problema legal en ninguno de los dos o jurídico, porque en el caso de Pátzcuaro, pues estableció un acuerdo intermunicipal, se tuvo un acercamiento muy intenso con las autoridades municipales de ese momento, con el gobierno del estado y evidentemente con las autoridades de las mismas comunidades. Entonces ahí no hubo ningún problema. Y en el caso de Micuautla, de Sautla, pues, donde fueron las dos comunidades, tampoco hubo este tipo de conflictos porque siempre se busca la participación y el involucramiento de las autoridades, tanto municipales como estatales. En este caso solamente nos vinculamos con las actividades del municipio. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, perdón? En la segunda parte ella escribía también los desafíos que se presentaron en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades. Ok. Gracias. Bueno, con relación a Pátzcuaro, yo les decía esta broma que suelen hacer respecto al número de intervenciones, ¿no? De que la gente está muy acostumbrada y muy, yo creo que muy, eh, a veces poco, y muy incrédula respecto a lo que se va a hacer. Entonces, enfrentarse a una zona como Pátzcuaro es difícil. Había mucha reticencia de la población, pero fue también un trabajo paulatino que se hizo a través de, como les decía, de las diferentes organizaciones civiles con quienes establecimos alianzas y ellos mejor que nadie conocían la zona porque tenían o tienen muchos años trabajando ahí. Entonces, a partir de ellos entramos a trabajar, hubo acercamientos con la población y toda esa desconfianza, todas esas posibles limitaciones pues se fueron diluyendo con el tiempo. Entonces logramos hacer un trabajo bastante duro y bastante intenso con ellos. En el otro caso, en el caso de Sautla, no hubo reticencia, más bien había como cierta incredulidad de las comunidades de que pudieran tomar el agua de lluvia, ¿no? A veces estos sistemas no son conocidos o de que por ejemplo, un sanitario seco sirviera para satisfacer sus necesidades y que no generara olores. Entonces ahí fue más bien un proceso de trabajo constante, información constante, aclararles dudas, en fin, un trabajo muy activo y de largo tiempo en esas zonas. Muchas gracias, maestro. También Isa Velázquez le pregunta qué estrategias educativas y de sensibilización podrían implementarse para superar resistencias culturales en torno al uso de tecnologías para el manejo del agua. Bueno, yo diría que es la pregunta del millón, porque las estrategias eh, para enfrentarse a esta resistencia cultural, como yo lo dije al principio de mi presentación, tienen que ver con cada comunidad, cada caso es diferente. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es entender los temas, el entorno de la población, la organización
el cómo, qué piensan respecto a la solución que se le propone y en función de eso, elaborar un material y una propuesta específica de capacitación y de concientización. En México, por ejemplo, nos enfrentamos nosotros a muchos casos en los cuales hay comunidades que son indígenas y que entienden poco español o en muchos casos no entienden español. Entonces, lo que hacemos ahí es echar mano de los traductores de la lengua que sea en la zona en la que se trabaje y en función de eso se diseña, por ejemplo, materiales videográficos en los cuales participan los mismos beneficiarios porque partimos del principio de que ellos, si ellos se identifican en la imagen, puede abrirse la confianza y puede incrementarse la participación, pero también hacen materiales trípticos o carteles, en fin, en lugares visibles en los cuales ellos puedan ver en su propia lengua esto. Entonces, yo creo que la posibilidad de poder trabajar con la comunidad es tan grande o tan amplia como la imaginación que tengamos. Entonces, sí hay instrumentos que ya están muy hechos, ustedes seguramente conocen muchos manuales de participación, pero está bien tener ese referente, pero yo creo que se tienen que moldear de acuerdo a cada necesidad específica. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, maestro. La siguiente pregunta sería para el licenciado Manuel y dice, ¿cuáles son los principales retos en educación ambiental, en particular con la población? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a eso, hay diferentes elementos, pero quizás yo podría mencionar la importancia del trasladar a la población el tema de la responsabilidad, el que cada uno de nosotros podemos implementar acciones, podemos generar acciones que generan precisamente ese impacto, ¿sí? Nosotros, en el caso del país, por poner este ejemplo, nosotros nos topamos muchas veces con los procesos de educación, con los procesos de sensibilización, esa resistencia que también ya se planteó en esta sesión, donde muchas veces se busca como el responsable afuera de. Si llegamos a sensibilizar al sector empresarial, por ejemplo, el responsable está afuera, no es el empresarial. Si llegamos a las comunidades, está afuera. Entonces, sí, digamos, cada uno tiene una parte dentro del éxito de cada una de las iniciativas, pero sí hay que tener conciencia de que uno debe de comenzar con lo que le corresponde, ¿sí? Ministerio de Medio Ambiente tiene su parte, y recursos naturales, las comunidades tienen su parte, el sector empresarial también. Voy a tomar también este ejemplo del lago de Coatepeque que puse en mi exposición. Nosotros tuvimos un fuerte componente de sensibilización ambiental con los empresarios, dueños de restaurantes que están ubicados alrededor del lago de Coatepeque. Y fue precisamente ese tipo de situaciones en las que nosotros experimentamos. Entonces, antes de poder fortalecer, antes de poder transmitir lo que es el conocimiento, antes de poder trasladar lo que son las iniciativas que se traían o que se habían diseñado, pues también es como de cambiar ese enfoque, ¿sí? De hacerles ver de que cada uno tiene su partecita dentro de este asunto y que el hecho de poder implementar todas estas acciones, buenas prácticas ambientales, todos estos procesos de educación y sensibilización, a la larga les van a traer un beneficio, ¿sí? No es algo solo por hacerlo, sino que en realidad tiene un beneficio. En este caso, estos dueños de negocios del lago de Coatepeque, pues terminaron viendo de que el implementar todas estas iniciativas o todos estos proyectos lo beneficiaban, ¿sí? Cambiar como ese esquema, ¿verdad? De que siempre está afuera de responsable quien tiene que hacer las cosas, para nosotros es importantísimo. Si la gente, si los sectores no han cambiado con eso, va a costar un poco más lo que es el proceso de educación y sensibilización ambiental. Muchísimas gracias. Tenemos otras dos preguntas a través de Facebook. Dice la primera, ¿cuáles son las proyecciones
que se tienen como ministerio con esta plataforma. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el enlace para ingresar? Y si son a nivel local o si son a nivel de país, o agregaría quizás, quiso preguntar a nivel internacional también. Si me podría repetir la primera. ¿Cuáles son las proyecciones Ah, que se tienen como ministerio con esta plataforma? sí, fíjese que con esta plataforma nos ha ayudado bastante como institución y en particular como el área de cultura y educación ambiental, porque nos ha permitido llegar a mucha más población. Nos ha permitido ampliar también nuestra área de cobertura. A lo mejor, digamos, nosotros tenemos procesos, gente trabajando dentro de la plataforma que está prácticamente al otro extremo del país. Y sí, incluso fuera hemos recibido también retroalimentaciones de usuarios fuera del país. Si bien es cierto, los módulos están trabajados con algunas particularidades del país, pero también hay algunos módulos que son bastante genéricos. Voy a utilizar esa palabra, quizás no sea la más adecuada, pero que son genéricos y que pueden aplicar perfectamente al contexto de otros países. Por poner el ejemplo, tenemos un módulo de residuos marinos, o sea, habla en particular de esa situación y hemos tenido bastantes usuarios que no necesariamente son del país. La plataforma está hecha para la población en general. Sí, eso sí, tengan, incluso si alguien quiere inscribirse, si alguien quiere utilizarla, la puede hacer. Esa es la intención, el poder replicar, ¿verdad?, todo este conocimiento, porque déjenme decirles que en la plataforma, si bien es cierto, es gestionada por el área de cultura y educación ambiental del ministerio, pero la estrategia es de que nosotros partimos de que dentro de nuestras instituciones tenemos un conocimiento bastante interesante, ¿sí? En el tema de la gestión de recursos hídricos, tenemos una dirección, la Dirección de Seguridad Hídrica. En el tema de cambio climático, pues hay unidades en particular, o sea, tenemos expertos, tenemos especialistas, y nosotros consideramos importante el poder estructurar todo ese conocimiento y poder gestionarlo para toda la población. Entonces, si alguien quiere utilizar la plataforma, bienvenido sea. Lo importante es ir sumando poco a poco a este gran esfuerzo de sensibilización. ¿Cómo lo puede hacer? Miren, rapidito, usted puede ingresar en su buscador, ubican Escuela Ambiental Virtual El Salvador y ahí les va a aparecer el enlace. Si no, también lo que pueden hacer es ingresar, se lo voy a mencionar en este momento, que es educacionambiental.ambiente.gov.sb, ¿sí? Un poquitito complicado, yo me voy más con la primera opción en su buscador, Escuela Ambiental Virtual de El Salvador, y ahí ustedes pueden curiosear, ustedes pueden observar cómo está diseñada la plataforma, cuáles son los módulos disponibles, cómo pueden inscribirse, tienen que generar un usuario como en cualquier red social. Si ustedes tienen alguna red social, pues pueden fácilmente generar un usuario y comenzar a trabajar dentro de la plataforma y utilizar la plataforma para poder replicar y para poder trabajar con otros sectores. Por ejemplo, si usted es un maestro, usted puede utilizar esa plataforma para fortalecerse y también posteriormente trabajar en conjunto con sus salones, con sus alumnos. Esa es una parte, no parte, sino que el gran espíritu de esta plataforma. Las proyecciones que tenemos es seguir concentrando, trayéndonos ese conocimiento que tenemos de las diferentes direcciones, de las diferentes gerencias que tenemos dentro del Ministerio de Medio Ambiente y poderlo sistematizar y poder armar módulos. Próximamente vamos a abrir un módulo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hemos identificado esa situación como que muy susceptible dentro del país, entonces vamos a diseñar un módulo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para trabajar el componente en particular de la educación y sensibilización junto con todas las otras estrategias e iniciativas que se están desarrollando en la institución. Eso con respecto a la consulta. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta también de Isa Velázquez y pregunta, en las dos iniciativas que presentaron,
cómo podrían integrar el enfoque biocultural para la conservación del agua y los ecosistemas hídricos. Sí, con respecto a esa consulta de Isa, no sé, le voy a agradecer si me puede como especificar un poco más cuando se refiere al enfoque biocultural para poderle ayudar con esa preguntita con mucho gusto. Bien, pero mientras nos responde, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. La realiza Gustavo Herrera y consulta. ¿Se cuentan con centros de cultura ambiental en El Salvador, privados y públicos, para replicar la educación ambiental que emite el ministerio? Y también Ani agrega la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrategia de trabajo con el sector educativo para la educación ambiental? Muchas gracias por por sus consultas. Con respecto a Gustavo, sí se encuentran alrededor del país diferentes centros culturales. Algunos son iniciativas privadas, otros son gestión pública, ¿sí? Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente lo que queremos es poder acompañar, el poder incorporarnos a cada una de estas iniciativas. Nosotros tenemos trabajo, por mencionar un poco relacionado con lo que menciona Gustavo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con las unidades ambientales municipales, que en muchos casos tienen sus componentes de casas de cultura, centros de cultura, como usted ha mencionado, y ahí se incorpora o se trabaja de manera conjunta, la articulación es importante, el Ministerio de Medio Ambiente con cada uno de estos centros, ¿sí? Nosotros sí tenemos claro de que como ministerio vamos a trabajar, si es necesario trabajar con un centro escolar, lo hacemos, lo estamos haciendo. Si es necesario acompañar una iniciativa para fortalecer el componente de la educación ambiental en diferentes temas, incluyendo este de la gestión del agua, para una empresa privada, lo hacemos, ¿sí? Lo trabajamos de manera articulada. Hemos hecho iniciativas con instituciones, con empresas privadas, hemos hecho también proyectos de educación y sensibilización con institutos, organizaciones internacionales incluso. Ese es el enfoque que nosotros tenemos con respecto al tema de la educación ambiental, Gustavo, de poder incorporar, compartir, coordinar todos estos conocimientos, todos estos saberes, para que al final, independientemente del sector, fortalezcamos el componente de la educación ambiental, ¿verdad? Y la otra pregunta, Te lo repito, es de Ani An y pregunta, ¿cuál es la estrategia de trabajo con el sector educativo para la educación ambiental? ok. Sí, con respecto a la consulta, quizás voy a mencionar un poco el documento con el que inicié mi exposición, la Política Nacional de Educación Ambiental, lo que busca es generar como esa sinergia, ¿sí? Ese trabajo con el sector formal, representado en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Por esa razón es que nosotros trabajamos de manera conjunta en la estructuración de ese documento junto con la asesoría del proyecto Mesoamérica para poder incorporar dentro de los procesos de educación formal el componente de la educación ambiental. Si bien es cierto, por un tema de tiempo, porque no se puede hacer de manera inmediata en una currícula, ¿sí? Porque, digamos, implica una cuestión un poco más compleja, pero sí incorporarla de manera transversal y eso sí se puede hacer. Y tal vez, digamos, cuando hablamos de transversalizar no solamente es el tema del salón, el tema del impartir, el tema de dar una clase, sino que también generar estas iniciativas que involucren a las personas que están en estos centros escolares a fomentar buenas prácticas ambientales. Hemos trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente, de Educación, por ejemplo, en proyectos de huertos escolares. Hemos trabajado en elaboración de compost.
iniciativas de reforestación, cuidado del agua, entre otros. Entonces, por ahí es donde va un poco orientado el trabajo con el sector educativo como tal, entendiéndolo, puede que sea otro, pero entendiéndolo con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Era una situación que a lo mejor estábamos trabajando un poquitito, no es que no estábamos trabajando, pero no estábamos con esa vinculación que ahora nos permite tener esta política nacional, ¿verdad? Que ya nos permite trabajar mucho más cercano, mucho más articulado para poder fortalecer este sector educativo que menciona Andy. Licenciado Manuel Adán Capa, para complementar lo que usted acaba de decir, consulta, ¿cómo se hace la difusión y la promoción de la plataforma Escuela Ambiental Virtual para que haya buena participación de los ciudadanos? Bueno, muchas gracias por su pregunta, Adán. Usted lo ha mencionado, es el tema de la difusión en toda actividad, en toda acción que nosotros desarrollamos, aprovechamos. No solamente para comunicarles de la existencia, sino que para que ustedes sepan de que ahí está y que pueden hacer uso de ella. La difusión es importante. Nosotros podemos tener una iniciativa muy bonita, muy interesante de educación y sensibilización, pero si no tiene ese componente que usted ha mencionado, pues cuesta mucho más que la gente se sume. Entonces nosotros, en particular, le voy a poner el ejemplo como área de cultura y educación, es como norma de que en todo evento, en toda actividad, en toda jornada, sea presencial, sea virtual, en todo foro, seminario, se comparta esta información. Junto con esto de la difusión, también aprovechamos para poder compartir la información de la plataforma de la escuela en nuestros diferentes sitios. Por ejemplo, en el sitio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en redes sociales, en cualquier otra plataforma que tengamos. Entonces, sí es muy importante y no solamente aplica para el tema de la escuela ambiental, podría decir, sino que en realidad para cualquier iniciativa que puede ser muy buena, bueno, pero por la falta de difusión no logra tener esa buena participación que mencionó Adán. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta más y es para el maestro Eduardo. Ani Juárez consulta si en la página del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se visualizan este tipo de videos con respecto a la exposición que usted había realizado. Sí, hay algunos materiales, no estoy seguro si los videos están presentes, pero si tienen alguna inquietud, se los podemos compartir. Si me mandan su dato por ahorita por acá, con mucho gusto podemos ver, explorar si están. Lo que sí estoy seguro que hay son algunos materiales como manuales, como libros, en fin, que ustedes pueden descargar de manera gratuita, ¿no? Los videos no estoy muy seguro, pero lo puedo checar y si requieren alguno, con gusto se los podemos compartir. Muchísimas gracias. Nuevamente volvemos entonces con el licenciado Manuel. Isa Velázquez acaba de exponer su consulta, acaba de ampliar, perdón. Voy a repetir la pregunta y luego ampliar el contenido. Dice, en las dos iniciativas que presentaron, ¿cómo podrían integrar el enfoque biocultural en la conservación del agua y los ecosistemas hídricos? Al hablar de integrar el enfoque biocultural en sus iniciativas, me refiero a si consideran la recuperación de saberes locales relacionados con el agua, como técnicas ancestrales de captación de lluvia, cuidado de ríos o rituales asociados, así como la inclusión de liderazgos comunitarios y personas sabias como portadores de conocimiento dentro de los procesos educativos. Todo esto no solo enriquece los contenidos, sino que también fortalece la educación ambiental en el territorio, al vincular el aprendizaje con las realidades culturales y ecológicas locales. Ok, bueno, muchas gracias a Isa por el tomar su tiempo y proporcionarnos esa aclaración. Sí, mire, al respecto,
¿Qué le puedo mencionar? Digamos, dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, uno de los ejes estratégicos que tenemos precisamente va orientado a eso que usted ha, ha aclarado, ¿verdad? El tema de poder rescatar es importante, saberes locales, el tener conciencia de que cada uno de los territorios, cada uno de de las comunidades, los municipios, los distritos tienen sus particularidades y como tal, ¿verdad? También podemos nosotros sacar ese aprovechamiento de conocimientos y ese aprovechamiento de saberes. En la Política Nacional de Educación Ambiental de El Salvador está planteado como un eje, parte de un eje estratégico, pero que nos va a permitir, y quizás digamos esa es una proyección o un trabajo posterior que viene, nosotros como área de cultura y educación también estamos visibilizando un plan de cultura ambiental, precisamente. Entonces va a venir junto con lo que es esto que está planteado dentro de la política, donde se va a desarrollar más a detalle con este plan de cultura enfocado ya en mayor medida con lo que usted está planteando, Isa, el tema de rescatar saberes locales, las técnicas ancestrales, cómo hacen, digamos, en estos lugares, el tema del liderazgo, o sea, todo esto va a ir incorporado en eso, pero sí lo tenemos visto, a lo mejor es parte de los retos, como le mencionaba, que tenemos, está planteado ahorita, pero con un potencial para seguirlo desarrollando a través de estos instrumentos que les he mencionado. Muchísimas gracias, licenciado. Verónica Aguilar y Claudia Aguilar los felicitan por las experiencias que han compartido, al mismo tiempo que dicen que el trabajo que están realizando ambos expositores es muy interesante y que también les felicitan por las excelentes presentaciones que realizaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Para eso estamos. Si no tenemos más preguntas, estamos revisando ahorita en la plataforma, no hay más consultas. Si no, pues tendríamos que ceder la palabra a Carla López, directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Muchísimas gracias, estimado Christopher. Lo único que no sé si ahorita Lluvia nos coloca una en el chat de Isa Velázquez. No sé si esa ya fue abordada. No, es una pregunta nueva. Ok. Dice, perdón, está agradeciendo, dice gracias para el representante de IMTA y hace una consulta, dice, ¿de qué manera la educación ambiental puede fomentar la adopción de tecnologías alternativas para el cuidado del agua, tanto en zonas rurales como urbanas, y garantizar su uso eficiente mediante la participación social? Bueno, yo considero que la educación ambiental es fundamental para poder lograr una adopción y un uso adecuado de las tecnologías. Sin embargo, me parece que se puede complementar con diferentes acciones o diferentes instrumentos, ¿no? Yo mencionaba el uso, por ejemplo, que tenemos muy constante en el Instituto de Elaboración de Materiales Videográficos. Puede ser parte de una campaña de educación ambiental o de una estrategia de educación ambiental, pero tampoco puede serlo. Entonces, yo he mencionado y he sido insistente en el tema de que cada realidad es diferente, cada intervención que nosotros hacemos son diferentes. Luego, entonces, la forma de abordarla y de trabajar es diferente. Hay algunas en las cuales la comunidad o el conocimiento, la recepción de la población está muy estructurada y quizás ahí una estrategia de educación ambiental tal cual, con materiales más didácticos, con una estructura más acabada, puede ser muy viable y puede ser aplicable. Pero hay otras instancias en las que no necesariamente es viable eso. Entonces ahí podemos echar mano de otros instrumentos y hacer una estrategia complementaria. Yo creo que esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, profesor. Sí.
Tenemos otra consulta también a través de Facebook Live. Esta le está realizando Alberto Israel Gutiérrez y pregunta, ¿cómo podrían aplicar la educación ambiental en el uso del agua, particularmente en agricultura de grandes superficies? Por ejemplo, una unidad de producción superior a 100 hectáreas que depende fuertemente de tecnología externa. Gracias de antemano. Bueno, la puedo contestar yo. Miren, Sí, por favor. sí, sí se puede. Es un proceso que no se da de un día para otro, pero es pertinente. Justamente en el instituto, en este año, estamos iniciando una colaboración con la Comisión Nacional del Agua para capacitar a productores del estado de Sinaloa y del estado de Sonora. Bueno, también en el estado de Hidalgo, que son tres zonas donde la agricultura de riego es bastante importante, con superficies muy grandes, ¿no? Ayer nos hablaban que hay incluso productores que tienen 1000 hectáreas, por ejemplo, en Sinaloa o en Sonora. Entonces, es es un tema relevante porque el uso que existe del agua en la agricultura generalmente es la agricultura rodada, como se llama en México, que es anegar los canales y se desperdicia mucha agua. Entonces, se está ahorita trabajando en un proceso justamente de capacitación, un proceso de rediseño de los distritos de riego, una parte técnica que va acompañada de un proceso de capacitación y concientización con los productores. Estamos trabajando en eso para el caso de Sonora y para el caso de Tula, y ya se tiene una experiencia que duró alrededor de 3 o 4 años en el estado de Sonora, en el cual se capacitó a los productores, se generó toda una instancia que se llama comunidad Yaqui, que es una derivación de la palabra yaqui, del pueblo yaqui de Sonora, y en el cual se ha visto cómo se han involucrado. O sea, no solamente es una estrategia de educación ambiental, sino es una estrategia más amplia que tiene que ver con el uso adecuado de la tecnología, con cuestiones administrativas, con cuestiones técnicas, en fin. Entonces, ahí la educación ambiental es un factor, pero digamos, se complementa con otros elementos. Muchísimas gracias. Continuamos revisando, al parecer. Esta era la última consulta que teníamos. No sé si en Facebook habrá alguna otra consulta que sea necesario pasarla para acá. Si no, nuevamente retornaríamos la palabra a Carla López, la directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Muchísimas gracias, Christopher. Y bueno, agradecemos a los ponentes del día de ahora, tanto a Eduardo como a Manuel. Información sumamente importante y eso también lo refleja todas las consultas y comentarios que hemos tenido de los participantes el día de ahora. Entonces, previo a dar ya el cierre de este quinto seminario, quiero comentar que en la próxima actividad de esos intercambios de conocimientos, de experiencia, buenas prácticas en educación ambiental, se va a realizar el próximo jueves 14 de agosto con el tema de comunidades resilientes y sustentables, educación ambiental para el cambio social. Entonces, por supuesto, para las personas que tenemos en Zoom, para las que nos acompañan desde la transmisión en vivo, tanto de las páginas de Proyecto Mesoamérica como la Semarnat, vamos a hacer la difusión en los días próximos para que nos puedan acompañar también a esa nueva actividad y que pues referente al tema les interese, puedan estar asistiendo. Así que nuevamente, gracias a los ponentes. Christopher, muchísimas gracias también por tu moderación. Entonces damos cierre con ello y los esperamos nuevamente el próximo jueves 14 de agosto, siempre a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica y de México. Entonces, gracias por las participaciones de todos y nos escuchamos el 14 de agosto. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta Un luego. gusto. Feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Muchas gracias y gracias por compartir el conocimiento